8:01 de la mañana en Canarias. Seguimos adelante en La Gaveta. En 7.7 es radio en el archipiélago canario. A esta hora de la mañana, todos los lunes, buscamos la apertura de los mercados financieros, pero hoy más teniendo en cuenta que ayer pasó lo que pasó en Grecia, donde en el referéndum los ciudadanos han dicho que no al entendimiento en las condiciones planteadas por la Troika para abordar una serie de reformas y lo que más o menos hemos venido comentando estas últimas semanas. Así que en DIF Broker estamos a esta hora de la mañana con Javier López. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. A ver, ¿y qué es lo que está pasando en este justo instante, en el arranque en las bolsas europeas? Pues bueno, tal y como tuvimos la pasada intervención, el pasado lunes, pues parece una especie de regreso al pasado, de déjà vu, porque la verdad es que tenemos una apertura bastante similar, muy negativa, sobre todo pues como no podía ser de otra forma, en Europa. Es verdad que los futuros en Norteamérica también descuentan una apertura pues bastante negativa, pero bastante menos, en torno a un 1%, pero si el pasado lunes amanecíamos con unas caídas en torno al 4 o 5%, pues casi rondan esa cifra, estamos en entornos de un 2, de un 3, es verdad que a las 7 de la mañana, que es cuando arrancan los futuros en Europa, las caídas eran más intensas. Parece que conforme pasan los minutos, pues muchos han aprovechado este pánico para entrar, lo cual ha propiciado un cierto rebote, pero en cualquier caso, pues el panorama pinta bastante gris, ¿no? Quizás justo ya en estas ocasiones es cuando hay que empezar a mirar a la renta variable y no pues cuando estábamos cerca de ese famoso 12.000, ¿no? Muchos se han comprado en esa zona, pues se habrán arrepentido, como ya comentamos en muchas ocasiones. Claro. Bueno, estamos mirando los índices, pero hay que mirar también necesariamente las primas de riesgo. ¿Aquí hay algún tipo de novedad en lo que has podido percibir en este arranque? Sí, de momento tenemos a la prima de riesgo sobre los 160 puntos, sube, tampoco es que lo haga de forma explosiva, hay que tener en cuenta que la prima de riesgo no es más que la diferencia entre el bono español y el alemán, y en este caso no es más ni menos. Sí, entonces al estar los dos subiendo, pues la prima, al ser una resta, sube, pero también no sube tanto la otra, como... claro. Como si solo subiera la española, ¿no? Que sí es lo que tuvimos en el 2011, mientras el bono alemán permanecía pues medianamente estable, el español era el que se disparaba, ¿no? Con lo cual la prima llegó pues a entornos del 700. De momento está en 160, es verdad que ya pues empieza casi a doblar lo que tuvimos hace unos meses. Es verdad que era muy artificial esa prima de riesgo por debajo de 100. El hecho de que suba, incluso llegue a 200, 300, pues se podría entender como una normalización de la curva de la prima de riesgo, lo cual evidentemente también empezaría a afectarnos. Hemos comentado muchas veces que si hay una burbuja en el corto plazo, fácilmente detectable, podría ser la que tenemos en el mercado de bonos. El Banco Central Europeo en Europa, el Banco de Japón en Japón y la Fed en Norteamérica, pues han hecho todo lo posible para inyectar liquidez vía deuda a este tipo de activos y muchos gestores se han adelantado a la intervención de los propios bancos centrales, con lo cual han propiciado pues con sus compras que este activo suba de forma artificial, me refiero al precio de los bonos, con lo cual los tipos de interés lógicamente han bajado hasta niveles récord, tanto en precio como en duración. Hay que mirar mucho hacia atrás para ver en todo el mundo unos tipos de interés durante tanto tiempo en torno al 0%, ¿no? Y luego pues van sucediendo este tipo de acontecimientos que quizás maquillados con el ruido de un referéndum o no, pues van teniendo cierto sentido las cosas que vamos viendo, ¿no? Quizás el ruido mediático de si hay un referéndum, de si hay, por ejemplo, hoy tenemos en portada la dimisión del ministro de Economía griego, el señor Varoufakis, entre una cosa y otra, pues nos alejamos quizás de la realidad de un mercado que ha estado anestesiado durante mucho tiempo por los bancos centrales. Y sin ir más lejos, tenemos ya la bolsa de China, pues si hace 2 semanas comentábamos que la caída rondaba el 20 y ya ronda el 40, es decir, no todo es Grecia, la debilidad en la renta variable es genérica y global. Es verdad que si comparamos la bolsa griega, que todavía ni siquiera ha abierto, y cuando abra lo hará con una caída importante, con la bolsa nipona, pues sale ganando la de Japón. Pero digamos que el germen de la debilidad ya se ha instalado poco a poco,
bueno, en ese entorno tenemos que ir moviéndonos, ¿no? Conforme estoy hablando, el mercado empieza a moverse y a corregir parte de esa dura caída, y no te extrañe que hoy incluso acabemos en positivo, ¿no? La volatilidad está en los mercados y hay que hacerlo con una estrategia muy clara, definida, muchos stop loss, muchos objetivos a corto plazo desde el momento en el que entramos, y seleccionar, pues, el que no quiera estar en el corto plazo, valores de calidad y valores del sector, pues, farmacéutico, como hemos comentado en la última intervención, ¿no? Oye, ¿tú eres partidario de días como hoy tener stop loss o no? Hombre, siempre hay que colocarlos, Antonio. El que esté haciendo operaciones de corto plazo, Sí. tiene que inmediatamente, el que haya comprado hoy en la apertura porque entiende que el mercado va a girar, pues se tiene que colocar un stop. Otra cosa es que ya haya comprado el viernes pensando que el referéndum... Vale, pero espérate, porque lo explico en el sentido de que efectivamente si se produce una oscilación como la que tú mismo estás pronosticando, es decir, una apertura con gran caída y posteriormente una recuperación, sin descartar que pueda terminar incluso en positivo, para aquellos que ponen los stop loss y se van a la playa, pues igual el día puede salirle tirando a regular. Sería preferible, digo yo, desde la perspectiva del que se dedica al intradía, que no. Sí, claro, siempre quizás mezclo el corto con el largo plazo. Claro, por eso digo que para aquellos que están muy pendientes, colocar un stop loss hoy resulta que les puede hacer perder y no beneficiarse luego de la recuperación en la jornada, mientras que no tenerlo significa, bueno, jugársela. O sea que... Sí, son dos políticas que ya hemos comentado varias veces. El inversor que detecte valor en una acción, si mañana cae, pues no le importa, igual incluso compra más, pero son filosofías totalmente contradictorias con el que sigue un patrón más técnico. Si el que se pone un stop loss no lo hace y mañana cae, pues estará diciendo lo estoy haciendo mal porque no estoy siguiendo mi estrategia, pero evidentemente el mercado no es eficiente. Si lo fuera, pues nadie podría ganar dinero en él. Hay gente que intenta aprovechar, pues, estas divergencias que se van produciendo en el... Bien, pues hemos perdido esa llamada y ha sido evidente que se cortó de forma abrupta, así que de inmediato recuperamos para escuchar lo que nos estaba contando Javier López, precisamente con un día como el que tenemos por delante, donde todas las miradas están puestas en el acontecer de los mercados financieros, que en principio arrancan con pérdidas, como no podría ser de otra manera, pero el propio Javier entendía hace un instante que no sería descartable el hecho de que a medida que transcurra el día se dé la vuelta. Esto depende de muchas variables que él mismo estaba contando y que sabremos en el transcurso de la jornada si efectivamente se confirman o no. Tenemos a Javier López. Javier, decía. Sí, disculpa. Bueno, no sé en qué parte lo dejé. Entiendo que estábamos hablando del stop loss, de la filosofía value, del corto plazo, totalmente opuestas una a la otra. Cada inversor debe, pues, elegir qué filosofía se adecua más a su perfil de riesgo. Hay gente que, pues, opera a través de un fondo a largo plazo y hay gente que intenta, pues, aprovechar los movimientos en el más corto plazo. Al final, pues, unos dirán que la bolsa es alcista siempre a largo plazo, otros dirán que no. Hay ejemplos en la historia que así lo demuestran. Cada uno tiene que elegir. Nosotros seleccionamos varios caminos y el inversor es el que debe empezar a dar el primer paso, y en función de lo que necesite, pues vamos orientándolos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en este escenario nos vamos a quedar pendientes de lo que pueda pasar en el día y pendientes además de las decisiones que se vayan adoptando, porque lo que sí tenemos claro es que estamos en un escenario completamente nuevo, es disruptivo y no tiene antecedentes, así que la jornada va a ser de lo más entretenida, ¿no? Sí, la volatilidad ya lleva mucho tiempo ahí presente, quizás se está gestando una interesante oportunidad de compra. Hay que analizar más parámetros, pero a medio plazo sí ya podríamos hablar de oportunidad. A corto el miedo puede seguir, pero en cualquier caso, ya lejos de lo que es la bolsa, está claro que, pues, el escenario es nuevo. Estamos hablando de un corralito en Europa. Esto era impensable hace unos años, unos meses. Son muchas las figuras políticas del periodismo que están mostrando, pues, su perplejidad, ¿no?, ante el desarrollo de las negociaciones. Lo cierto es que estamos viendo algo, pues, que va a traer cola. Esto ha empezado, quizás es un test al comportamiento de
de una población bloqueada financieramente. Se nos está poniendo a prueba cómo reaccionamos ante estos acontecimientos, se pone a prueba también el efecto de la liquidez suministrada por el Banco Central Europeo. Las encuestas sobre el referéndum miden pues nuestro grado de implicación, el miedo hasta qué punto nos ha llevado a tomar una decisión o a otra, no solo al griego, sino al español que mira con perplejidad, o al portugués si se pregunta ya qué puede ser el siguiente, ¿no? Se mide el testeo de ciertos productos básicos en supermercados, en farmacias, que no es ninguna broma, cómo ha reaccionado la gente ante estos acontecimientos, se ha ido en masa a desvalijar los supermercados o ha permanecido calmada y un poco viendo cómo va la circunstancia. Creo que ha sido una prueba en pequeño, digamos que es más grande que Chipre, pero cada vez el escenario pues se va amplificando, ¿no? Creo que las élites están analizando muy bien lo que está pasando y en años veremos si esto se traslada o no a otros países, ¿no? La verdad es que vivimos acontecimientos que es el inicio de, como bien comentas, de algo nuevo, ¿no? Vamos a ver cómo acaba todo esto. Pues vamos a ver. Dame los datos con los que lo vamos a dejar. Por ejemplo, índice, sobre todo el IBEX y algún otro que puedas parecerte importante, particularmente Alemania a lo mejor, y la prima de riesgo. Sí, la prima de riesgo, pues inalterada desde el último comentario, está en torno a los 160 puntos. La caída en Europa ya empieza pues a rondar el 1,5 porcentual. En apertura estábamos sobre el 3, sobre el 4, ya se ha reducido prácticamente a la mitad, estamos hablando de 10.600 puntos para el IBEX. Alemania 10.887 puntos, cae un 1,5%, en Inglaterra la caída es menor al 1%, Estados Unidos ya incluso la caída se reduce a prácticamente un 0,4%, es decir, pues como sigue así incluso ni les ha afectado todo esto. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos el día 4 de julio, festividad para ellos, y cayó el sábado, con lo cual se trasladó la fiesta al día anterior, el pasado viernes, que fue 3 de julio. Hoy descontarán tanto la apertura del viernes, que ellos estuvieron cerrados, como la de hoy. Y de momento, pues bastante tranquila, ¿no? No es descartable, Antonio, que incluso hoy, ya te digo, acabemos mucho mejor de lo esperado a tenor de la apertura, ¿no? El miedo es bastante fuerte, ya el corralito estaba descontado, ahora hay que descontar el no, pero el mercado sobre sí mismo va descontando noticias que ni el más creativo puede pensar a veces. Bueno, pues muy bien, Javier, muchas gracias, buen día. Buen día, Antonio, un abrazo. Otro. 8:14 de la mañana en Canarias, de inmediato estamos ya.